Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Esto es una cosa que estuve mirando el otro día a raíz de una noticia que vi en X. Que es una noticia de ABC que decía: un trabajador necesita 52 años de salario para poder pagar el precio imparable de la vivienda. En el caso del alquiler, los empleados en hostelería o comercio deben destinar toda su nómina al pago en ciudades como Madrid o Barcelona, según UGT. Entonces, bueno, aquí de lo que te habla es de la subida de los precios de la vivienda, que evidentemente están subiendo los precios de la vivienda, y luego que UGT había hecho unos cálculos y ha sacado unas conclusiones espectaculares, UGT. Entonces me busqué el informe de UGT, que os lo traigo por aquí, porque, bueno, es un informe un poquito largo, pero bueno, vamos a lo importante, ¿vale? Lo importante que es, lo importante de lo que habla es aquí tenía un evolutivo que sí que me parece interesante de ver, en el que saca cómo ha evolucionado los salarios, cómo han evolucionado la inflación y cómo han evolucionado las hipotecas. Lo azul es el IPC, lo verde es cómo han aumentado las hipotecas, el valor de las hipotecas, y los salarios es lo naranja. Como podéis ver, estos años los salarios están por debajo de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel de poder adquisitivo estamos prácticamente en los mismos niveles de poder adquisitivo. Claro, la vivienda sí que ha ido subiendo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que cada vez la brecha es mayor. Con lo cual, cada vez necesitas más salario para poder comprarte una vivienda. ¿En esa conclusión UGT está en lo cierto? Sí, o sea, eso es verdad. ¿Los precios de la vivienda están subiendo? Los precios de la vivienda están subiendo. ¿Ha hecho alguna crítica UGT en los últimos 6 años por las escaladas de la inflación? ¡Ni de coña, chaval! No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque puede y porque es mejor que tú. Porque ya sabéis que lo del perímetro, ¿vale? Lo del perímetro. Bueno, es que eso es una discusión que se queda fuera del perímetro, sobre todo cuando nos duplican las subvenciones de un año para otro, claro, es que... No, bueno. Ahora bien, UGT en este estudio dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, ¿no? Y entonces te saca los ingresos brutos en relación con las hipotecas medias, pero aquí es una de las cosas que me ha llamado la atención, que son precio de compra-venta de vivienda y alquiler por metro cuadrado. Por metro cuadrado, atentos. Compraventa. El precio del metro cuadrado, ¿sabéis dónde está más caro? ¿Lo sabéis? Bueno, pues si no lo sabéis ya lo voy a decir yo. No es Madrid. A pesar de lo que pueda parecer, no es Madrid. Y ojo, porque esto habla de ciudades, no habla de la Comunidad de Madrid, sino de la ciudad de Madrid. No, curiosamente no es Madrid. Y tampoco es Barcelona. Es Guipúzcoa. Casi 7.000 euros el metro cuadrado. ¿Y el alquiler más caro dónde está? En Barcelona. Que por cierto, llama la atención. Llama la atención que el alquiler más caro esté en Barcelona, pero que sin embargo el precio del metro cuadrado no sea el más caro en Barcelona. Eso llama la atención. Pero bueno, básicamente lo que viene a decir es que hay una demanda mayor de alquiler que de compraventa. Y entonces, hacer un cálculo, ¿no? Y es que cogen y dicen, a modo de ejemplo, vamos a sacar los salarios medios, ¿no? Que hay en algunos de los convenios, laborales, vamos a sacar cuánto ganan, ¿no? Y entonces te sacan hostelería en Madrid, en Baleares, en Cataluña, comercio en general, en Las Palmas hostelería, ¿no? Y en Valencia trabajadores de industria del metal. En plan, vamos a sacar las medias salariales de estos convenios. Y tú dirás, oye, ¿y con todo esto a dónde quieren llegar? Bueno, pues lo que va a hacer UGT en este cálculo también realizado es coger una hipoteca por un piso de 60 metros cuadrados en estas grandes ciudades, dividirlo entre el salario y decir, mira, ¿ves? Si es que la vivienda está incomprable, la vivienda. Eso es una tontería como una catedral. ¿Por qué? Porque esto da por sentado que absolutamente todo el mundo debería tener renta suficiente como para poder pagarse una casa en las grandes ciudades. Cosa que no es verdad. Porque en el momento en el que hay una oferta limitada y la demanda es mayor, la única forma de discriminar entre los demandantes es a través del precio.
para aquellos que no se han enterado de lo que acabo de decir, si hay un piso en alquiler y yo pago por él más que tú, seguramente me lo acabarán alquilando a mí. Si hay una casa en venta y yo puedo pagar más que tú, me la acabarán vendiendo a mí. Y cuando la gente vea que los precios están al alza, ¿qué harán? Pondrán los precios por arriba y luego irán bajando a medida que pase el tiempo en función de la prisa que puedan tener. De esa forma, ¿qué ocurrirá? Que los primeros que accederán siempre serán aquellos que tienen rentas más altas. Eso es uno de los puntos. Ahora vamos a ver el otro cuando veamos lo que comentan aquí. Bueno, sacan estos convenios y entonces te dicen, claro, es que, fíjate, les hacen falta... Mira, lo tenemos aquí abajo, ¿no? El precio de compra-venta de vivienda más elevado es en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. El número de sueldos anuales, 23,3 en Madrid, 20 en Cataluña y 16 en Baleares. Ahora atentos, porque ahora viene lo bueno. Realizando la comparativa a nivel nacional y utilizando los precios recogidos, se constata cómo la incorporación de los intereses vinculados a una hipoteca incrementa significativamente el número de años necesarios para comprar una vivienda. Es decir, UGT lo que está diciendo es difícil comprar una vivienda, pero nos hemos dado cuenta que cuando la gente pide una hipoteca, la gente tarda más en pagar el importe de la vivienda más los intereses que en pagar solo el importe de la vivienda, que dices tú, para eso nos hacía falta un informe de 60 putas páginas, también te lo digo. O sea, para eso, eso te lo puede decir cualquiera que sepa cómo funciona un préstamo con intereses. Quiero decir, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que en el momento en el que tú pides un préstamo, sobre el que además tienes que abonar intereses, eso te obliga a tener que devolver un importe mayor que el que tú has pedido. Y si eso se traduce en tiempo, pues evidentemente se traduce en más tiempo que vas a tardar en devolverlo. Ahora viene la pregunta. ¿Alguien no sabía esto? O sea, lo pregunto en serio. ¿Había alguien que no lo sabía? Y entonces dicen, asumiendo que el precio estándar de una compraventa son 271.000 euros, se obtiene como resultado que una persona trabajadora necesita de media más de 45,6 años para poder afrontar el pago de una vivienda utilizando el 40% del salario neto. Esto que, es que quiero enseñaros esto porque aquí en esta cuadra, ¿vale? Es que en este cuadro, fíjate, dicen, en Cataluña, para poder comprarte una vivienda en Barcelona de 300.000 euros, usando solo el 40% de tu salario neto. ¿De qué salario neto? De los salarios netos que estábamos viendo antes, de unos convenios de los convenios del comercio en general o de la hostelería. Tardarían, claro, 45 años en poder comprarse una casa. ¿Qué locura es esta? Y tú dices, perdona un segundo. Este precio es para las grandes ciudades. Estamos hablando de pisos de 60 metros cuadrados. ¿De verdad tú lo que pretendes decirme es que no hay acceso a ningún piso de 60 metros cuadrados en ninguna otra zona que no sean las grandes ciudades? Pregunto. Segunda pregunta. Oye, ¿por qué das por sentado que una persona va a cobrar toda su vida el mismo salario? Oye, ¿por qué tú no asumes en ningún momento que esas personas pueden progresar y ganar salarios más altos? Y otra pregunta más, por si te has quedado con hambre. Oye, ¿por qué cojones estáis asumiendo que la hipoteca la paga solo una persona? Oye, ¿sois conscientes de que muchas veces lo que ocurre es que tienes hogares donde ambos trabajan, o incluso uno trabaja jornada completa y otro jornada parcial, y utilizan ambos salarios para comprar una casa juntos? Y otra cosa más. Oye, ¿por qué estás obviando el ahorro previo que puedes hacer para dar una entrada mayor y que de esa forma el esfuerzo restante sea menor? Quiero decir, los intereses se calcularán sobre un montante más bajo. Y otra pregunta más. ¿Por qué demonios no veo crítica alguna a que a ese precio que a UGT le parece elevado se le esté metiendo un IVA del 10% por la cara, cuando se supone que es un bien de primera necesidad? O que en el caso de Cataluña, incluso si es de segunda mano, el ITP sea también del 10%. Porque en Madrid el ITP por lo menos es del 6%. Bueno, pero en Cataluña es igualmente del 10%. Es decir, literalmente te da igual comprarte una casa nueva que una de segunda mano. Oye, ¿por qué en este informe no hay una crítica
a las dificultades que eso supone, teniendo en cuenta que ese importe no puedes pedirlo prestado? Cosas, ¿eh? Fijaros qué preguntas tan locas. Bueno, así es como ellos calculan los 45 años. Pero espérate. Y entonces llegan a una conclusión, y es un 50% más de tiempo del que necesitaría si no pagara intereses. Claro, si no tuviera que pagar intereses, solo tardaría 30 años. Pagando intereses, tarda 45,6. De hecho, acabaría pagando un total de 380.000 euros. 108.000 euros más de su valor. Ostras, que resulta que con los intereses... Ostras, resulta que las compras a plazos con intereses no son más baratas que las compras a tocateja, ¿eh? ¿Qué cosas? No se podía saber. No se podía saber. Conclusión... O sea, estamos... Por favor, alto, stop rotativas. Estamos descubriendo... Bueno, en fin. Este estudio muestra... Este estudio, es que bueno... Que con los resultados, con una serie de convenios territoriales, la realidad del acceso a la vivienda en algunos territorios donde el precio de la vivienda está generando especiales problemas. Como se ha explicado antes, y para simplificar, se muestran solo los niveles retributivos medios y extremos de cada convenio. Además, no se tienen en cuenta los complementos de cada uno. ¿Sabes? Porque hay complementos, hay algunos que sí que recibirían por complementos. Estupendo, estupendo. Conclusiones generales. Atentos a las conclusiones generales. Se constata cómo la carga hipotecaria es excesiva en numerosos territorios, inasumible para un trabajador o trabajadora que quiera comprar un piso de 60 metros cuadrados. No. Escucha, no. La carga hipotecaria no es mayor en función del territorio. La carga hipotecaria es la misma. Quiero decir, si tú te quieres comprar... O sea, si a ti te conceden una hipoteca de 400.000 euros para comprarte una casa en Madrid, o te conceden una hipoteca para comprarte una casa en San Sebastián de los Reyes y también es una hipoteca de 400.000 euros, spoiler, la hipoteca no es más cara porque la casa te la compres en Madrid, ¿vale? O la hipoteca es más cara porque te la compres en San Sebastián. No funciona así. Este problema se agrava especialmente en Guipúzcoa, Baleares, Madrid y Barcelona, donde la cuota hipotecaria llega a suponer entre 2/3 y un sueldo neto íntegro en alguno de los sectores analizados. Vale, esto, los impuestos te podrían variar, sí, pero los impuestos, pero no la cuota. Ojo, esta parte es curiosa porque lo que comenta aquí de la cuota hipotecaria es verdad. Cuanto mayor sea el importe de tu hipoteca, más tiempo vas a estar pagándola ante una igualdad de intereses. Es decir, si tú tienes unos intereses al 1% sobre 100.000 euros, vas a tardar mucho menos que al 1% con 300.000 euros. Por eso os digo, chicos, que es importante el ahorro. Gracias, Choco, por abrirnos los ojos. Para que dejen de existir esos intereses tan abusivos, deberíamos crear un ministerio nuevo dedicado a la concesión de hipotecas sin intereses. Hipotecas públicas ya. Claro, que a todo esto, cuando tú dices, oye, ¿pero a qué interés están ahora mismo las hipotecas? Perdona, es que ahora mismo las hipotecas están a un 2,5. Quiero decir, es que, claro, este estudio UGT lo hace como si las hipotecas estuvieran al 15%, pero no la realidad. Y de hecho, hasta hace 3 o 4 años tenías hipotecas al 1,5. Entonces, esto es lo que siempre os digo. Chicos, si estáis pagando una hipoteca, uno de los mejores ahorros que podéis hacer es amortizar la hipoteca que estáis pagando. A no ser que compraseis una vivienda cuando se podrían desgravar los intereses. En ese caso, hachas Castilla. Como conclusión general, porque aquí, bueno, habla de los convenios, en plan salarios muy bajos. Como conclusión general, el salario neto debería crecer ostensiblemente en muchos territorios y sectores para que la carga hipotecaria no supusiese un coste inasumible para las personas trabajadoras, teniendo que llegar a duplicarse en algunos de los casos estudiados. Sí, amigos, la conclusión de UGT es el salario en algunos sectores debería subirse y en algunos casos hasta duplicarse. Concretamente está diciendo, en el sector de la hostelería debería duplicarse. Y dices, efectivamente, y eso no va a provocar más incremento de precios. Es que esto es una de las cosas que a mí me parecen curiosas. Oye, la gente sabe que provoca las subidas de los precios de la vivienda, porque entre otras cosas hay precios de la electricidad, precio de los materiales, precio de la mano de obra. Para aquellos que se cayeron de la cuna de pequeños, el precio de la mano de obra es el salario que le pagas a la gente que trabaja en la obra, ¿eh? Si tú subes esos salarios, también sube el coste de hacer la obra. Si sube el coste de hacer la obra, para sacarle la misma rentabilidad tengo que subir el precio de venta. Por aclarar. ¿Vale? Esas son las conclusiones. Y ahora yo os pregunto, ¿conocíais alguna de estas conclusiones?
¿Conocíais alguna de esas conclusiones? ¿A que no sabíais que el hecho de comprar algo a plazos hace que pagues más cantidad de dinero? ¿A que no sabíais que el contratar una hipoteca hace que en vez de tardar menos, tardes más porque tienes que pagar los intereses del banco? Y lo mejor de todo, ¿a que no os esperabais en absoluto que un informe hecho por UGT fuera a ser una crítica hacia todo el mundo, excepto hacia el gobierno? ¿A que esa no os la esperabais? Claro que no. Esa ninguno la visteis venir, ¿eh? Esa ninguno la visteis venir.